Muy bien, queridos estudiantes, volvemos con esta segunda cápsula de la asignatura de filosofía, en donde estábamos viendo lo que era la afectividad en primera instancia, ¿cierto? Vimos lo que era la afectividad, lo que era el estado de ánimo, y les dije que ya en esta segunda cápsula comenzaríamos a hablar respecto de lo que son las emociones, ¿cierto? Nos falta ver, ¿cierto?, lo que son las emociones, lo que son los sentimientos, esta diferenciación entre emoción y sentimiento, ¿cierto? Y ya por último vamos a tratar otro tema que tiene que ver con respecto a lo que son las pasiones, ¿ya? Todo esto obviamente de la mano de lo que es la afectividad, ¿ya? Este proceso emocional que nosotros vamos teniendo que viene desde aquí, ¿cierto? Desde nuestra cabecita. Y que obviamente va referida a lo que son estas reacciones que nosotros vamos teniendo dependiendo de la experiencia que nosotros, a la que nos vayamos afrontando en realidad, ¿ya? Las emociones. Me imagino que ustedes han escuchado hablar mucho de lo que son las emociones, ustedes mismos también han hablado acerca de sus propias emociones o han pensado, reflexionado acerca de ellas. Em, Hay incluso una película que habla respecto de lo que son estas emociones, sobre todo las emociones básicas, que es Intensamente. Me imagino que uno que otro de ustedes la habrá visto, una película animada, ¿ya? Generalmente yo, cuando hablo respecto de esto, la recomiendo, así que si alguno de ustedes no la ha visto, véanla, porque igual es interesante, nos muestra más o menos cómo es que van funcionando nuestras emociones, ¿cierto? Y nos dan a entender de que estas emociones que nosotros tenemos no están porque sí, sino que alguna función cumplen, ¿cierto?, en nosotros. En sí, las emociones vienen siendo, como aparece acá, ¿cierto?, estas reacciones afectivas, automáticas, que van a emerger, como dice, súbitamente aquí ante un estímulo, ¿ya? Son Estas reacciones son de gran intensidad, pero a su vez de corta duración, ¿ya? Generalmente vienen acompañadas, dependiendo de la emoción de la cual estemos hablando, de, como aparece aquí, palpitaciones, de sudoración, de la boca seca, de dilatación pupilar, de temblores, de palidez, ¿ya? Eh, ¿Por qué dice que son muy intensas, pero a su vez también son de corta duración? Porque son las emociones, son estas reacciones que nosotros tenemos ante el momento que nosotros estamos viviendo, ¿ya? Es solo al momento que estamos viviendo, nada más que eso. Después esa emoción como que ya va a ir bajando su intensidad, incluso ya vamos a pasar a segundo plano y vamos a seguir con nuestra vida, ¿ya? Como puede ser el caso, eh, no sé, que ustedes vayan caminando por la calle, por ejemplo, y que de la nada salga un perro a ladrarles. Como que ustedes ni siquiera lo habían visto y sale el perro a ladrarles. Como que en primera instancia ustedes como que se van a asustar, como que no van a entender nada y lo van a estar viendo ahí que les está ladrando y que a lo mejor como que quiere acercarse incluso a morderlos. En ese momento, ¿qué emoción va a surgir en ustedes? ¿Qué es lo que sienten a nivel fisiológico, digámoslo así? No sé ustedes, pero yo si me sale así un perro y empieza a ladrarme, como que yo en primera instancia salto del susto, ¿cierto? Y mi corazón se empieza a acelerar. Al menos eso. Incluso puedo llegar tal vez a cambiar mi color normal de piel, ¿cierto? A quedar un poquitito más blanca, un poquitito más pálida del miedo que puede llegar a dar. Puede ser ese el caso. ¿Ya? O puede ser el caso, no sé, que ustedes se encuentren frente a una situación en la que, en la que les da miedo enfrentar algo, no sé, decirle la verdad a alguien o, no sé, disertar o pedirle algo a alguien
o le tienen, no sé, un poco de temor a algo o a alguien, a alguna situación X, y en ese caso, cuando uno está frente a lo que es el temor, muchas veces comienza a a sudar frío incluso a veces, y no nos damos ni cuenta, hasta las manos como que se nos ponen ahí un poquitito húmedas, ¿ya? O incluso empieza a acelerarse nuestro corazón. A mí me pasaba bastante cuando era mucho más pequeña y tenía que disertar, yo le tenía terror a eso. Y era en el momento, ni antes, después da lo mismo, pero en el momento como que se me aceleraba el corazón, empezaba a sudar frío, cosas así, o a temblar, que puede ser el caso, ¿ya? Pero como ya les había dicho, es una reacción que nosotros tenemos frente a determinadas situaciones, ¿ya? Que son de gran intensidad, nosotras las sentimos mucho, nos damos cuenta a veces, no sé, cuando estamos sonrojados, em, cuando nos sentimos muy bien o cuando nos sentimos incómodos o mal, ¿cierto? Lo sentimos, pero lo sentimos en su determinado momento y nada más que ahí. Una vez que termina esa situación, que es muy corta, eh, después ya continuamos con nuestra vida normal, como les comentaba, ¿ya? Em, las emociones en sí impulsan entonces a lo que es la acción, ¿ya? Aparecen por determinada situación para que nosotros hagamos algo, ¿ya? Hagamos algo respecto de esa situación a la que nos enfrentamos, ¿ya? Pueden ser inferidas por nuestras expresiones gestuales, conductuales, la duración e intensidad, igual van a depender del estado de ánimo que nosotros vayamos teniendo, ¿ya? Del estímulo y de la propia personalidad que nosotros tengamos. Puede ser que a uno le dure un segundo la emoción y después ya cambie totalmente, o puede ser que dure un poquitito más. Pero como les digo, no es algo que les va a durar el día completo de esa emoción, ¿ya? Porque igual es de corta duración. Vamos a seguir aquí. Ah, no, ahí sí. Les voy a hablar sobre la teoría de las emociones y voy a intentar moverme para que ustedes puedan ver bien todo esto. Ahí. Creo que es lo que más se puede ver. Ya, sobre la teoría de las emociones, bueno, hay diferentes psicólogos que tienen cada cual su propia teoría respecto de lo que son las emociones, ¿ya? En primera instancia tenemos a James Lange, quien propone esta teoría del sentido común. Este psicólogo propone que los estímulos provocan cambios fisiológicos y conductuales y la emoción es el resultado, no la causa de los cambios percibidos. ¿Ya? En este caso, como ya les había dicho, nosotros actuamos ante una situación. Entonces, como vendríamos diciendo, es el efecto, ¿ya? De acuerdo a la situación en la que nosotros nos encontramos, vendría siendo el efecto. ¿Ya? Por otro lado, tenemos a Canon Barth, quien propone, ¿cierto? En su teoría, que las emociones están formadas por las respuestas fisiológicas como experiencia emocional subjetiva ante un estímulo, ¿ya? No se puede distinguir una emoción de otra basándose solo en las señales fisiológicas. Tanto la percepción de la emoción como los cambios fisiológicos se producen simultáneamente, ¿ya? Y ya en tercera instancia tenemos a, y disculpen si lo nombro mal, ya Schachter Singer, quien propone la teoría de la etiquetación cognitiva. ¿Ya? Este psicólogo propone que las emociones se deben a la evaluación cognitiva de un acontecimiento, así como a los cambios fisiológicos. ¿Ya? La persona nota los cambios fisiológicos, advierte lo que ocurre a su alrededor y denomina sus emociones de acuerdo a ambos tipos de observaciones. ¿Ya? Por otro lado, nosotros podemos clasificar las emociones en emociones primarias, como aparece acá, y emociones secundarias. Las emociones primarias, como aparece aquí, son innatas,
Ya nosotros no es algo que tengamos que aprender, sino que vienen con nosotros, ¿ya? Desde que somos bebés que tenemos estas emociones, como parecen intensamente también, que tenemos ahí, es que Riley, el personaje, ¿cierto? Llega con su emoción que es alegría, en primera instancia, ¿cierto? Y después se le van sumando estos otros personajes. Eh, Son innatas, son automáticas ya y adaptativas. Las ayudan a reaccionar de inmediato frente a un determinado estímulo, ¿ya? Estas emociones van de la mano de lo que es el sistema límbico, ¿ya? Que es el tema biológico del cual nosotros estamos hablando, ¿ya? Entre las emociones primarias o las emociones básicas, que a veces podemos encontrarlas así también, vienen estando lo que es la alegría, lo que es el miedo, la tristeza, la ira, entre otras, ¿ya? De hecho, creo que son 6 las emociones básicas, ya son, sí, son 6, que está, bueno, estas 5 que aparecen acá y además la sorpresa, ¿ya? Estas emociones, como ya les había dicho, no están aquí porque sí, ¿ya? Sino que tienen una función, tienen un objetivo que cumplir. Pero eso se los voy a ir explicando ya un poquitito más adelante también con un ejemplo, que creo que ya les di el ejemplo, pero ahí vamos a ir profundizándolo o cambiando el ejemplo, por ejemplo, ¿ya? Por otro lado tenemos las emociones secundarias, ¿ya? Que como pueden apreciar aquí, estas emociones surgen de lo que es una evaluación cognitiva de la situación, ¿ya? Asociando imágenes previas con determinadas emociones. Eh, estas emociones se encuentran asociadas a la corteza asociativa prefrontal, ¿ya? Y se incluyen entre estas emociones que son las secundarias, ¿ya? Que no son innatas en sí, ¿cierto? Se incluyen lo que es la ansiedad, la angustia, el rencor, la furia, la pena, la vergüenza, em, el disgusto, entre otras cosas, ¿ya? Porque son secundarias, porque como ya aparece aquí, ¿cierto? Surgen después de una evaluación, ya no es algo que surge enseguida, como sí son las primarias, las básicas, ¿ya? Son un poquitito más complejas en este aspecto. Por otro lado, como aparece ahí, les voy a mostrar los componentes de la emoción, ¿ya? Las emociones tienen ciertos componentes, que son el subjetivo, el fisiológico y el conductual. El componente subjetivo puede ser, no sé, por ejemplo, la felicidad, el enojo, la tristeza, ¿ya? Eh, el componente fisiológico, el subjetivo obviamente es la emoción en sí. El componente fisiológico es el preparar nuestro cuerpo para un curso de acción, ¿ya? Es como lo que llegamos a sentir inconscientemente respecto de, ¿ya? Y el componente conductual respecto de esto viene siendo, como lo dice la conducta, ¿cierto? La acción que nosotros tenemos referente a la emoción que estamos sintiendo en el determinado momento, ¿ya? Que puede ser, por ejemplo, si ustedes se encuentran con un perro así, nuevamente un perro, les aparece un perro, miren, con esa cara, lo veo así como medio enojado. A mí me encantan los perros, pero este lo veo un poquitito enojado, así enojado, suelto, que les está ladrando, como que se está acercando a ustedes. Nosotros comenzamos a sentir cosas a nivel fisiológico, a nivel de nuestro cuerpo, ¿cierto? Como ya les había dicho, palpitación acelerada, tal vez comenzamos a sudar, fríos, como viendo qué hacer, ya en ese caso está llegando a nosotros lo que es el miedo, ¿ya? Y referente a eso es que nosotros podemos actuar. ¿Cómo vamos a actuar aquí si estamos frente a lo que es el miedo? Probablemente va a ser huyendo de la situación, ¿ya? Porque el miedo de una u otra manera lo que hace, ¿cierto? Es
protegernos a nosotros, hacer que nosotros tengamos miedo. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos pueden afectar físicamente o emocionalmente, ¿ya? En este caso es un miedo, de acuerdo a este perro, que nos puede afectar a nosotros físicamente, ya nos puede dañar, nos puede morder la mano, morder el pie, en fin, ¿cierto? Entonces ahí está el componente conductual. Si fuese otro caso y que este perrito estuviera ahí muy contento, muy feliz, y fuera acercándose, no ladrando ni nada por el estilo, sino que se nota ahí un perro contento moviéndonos la cola y se fuese acercando, nosotros llegaríamos a tener otra emoción. Podría ser hasta alegría, ¿cierto? ¡Oh, qué bonito el perrito! Como que nos alegra tener un perrito así. ¿Cómo actuaríamos en ese caso? ¿Cuál sería nuestra acción? ¿Huiríamos? Igual que si sintiéramos miedo. No creo. Lo más probable es que si se nos acerca, al menos en mi caso, si se nos acerca y más encima mueve la colita, como que me darían ganas hasta de acariciar al perrito, ¿ya? Pero eso va de acuerdo a lo que es el tema de las emociones, ¿ya? Las emociones en sí tienen funciones, ¿ya? Tenemos una función adaptativa al medio, en primera instancia, de adaptación al medio, ¿ya? En donde cada emoción va a cumplir un rol, como les digo, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué hace el miedo? Como ya les había dicho, nos protege. Nos protege, ¿cierto? Para que nosotros no lleguemos a sufrir consecuencias en este caso o daños físicos o psicológicos, ¿ya? Nosotros cuando sentimos miedo de alguien, igual vamos a intentar huir o bloquear eso, no porque nos vaya tal vez a golpear, sino porque a lo mejor nos va a tratar mal psicológicamente, ¿ya? Y eso también es parte del miedo, para que lo tengamos muy en cuenta, ¿ya? Lo que nos produce la situación. Por otro lado, la ira, ¿cierto? Una función que tiene es la de destruir. El amor reproduce, ¿ya? Y la tristeza reintegra. De hecho, sigo diciendo, si ustedes quieren comprender bien, ¿cierto? O en cierta medida lo que son las emociones, vean intensamente, ¿cierto? Porque ahí se da a entender cuál es como la finalidad de cada emoción en sí, ¿ya? ¿Para qué está? Nosotros no tenemos miedo porque sí, ¿ya? O vamos a decir que el miedo es malo. No, no es malo. Ninguna de estas emociones en sí es mala. Obviamente, si nosotros las exacerbamos, ahí sí, pero si no, no habría problema. Pero están ahí, ¿cierto? Y en un determinado momento, por algo, ¿ya? Así que no, intentemos no pasarlas por alto tampoco, ¿ya? Respecto de lo que son las funciones, no sé, sociales, por ejemplo, la alegría, facilita lo que es el relacionarse con las otras personas, ¿ya? La ira puede promover lo que es el rechazo o la evitación a algo, ¿ya? Respecto de lo que es la comunicación en sí, comunica el estado afectivo, ¿cierto? E intenciones hacia otro y así regula también lo que es la expresión emocional de los demás. Y desde el punto de vista motivacional, ¿cierto? Se busca el placer, se busca el acercamiento, el rechazo o lo que es la simple evitación, ¿ya? Eso respecto de las emociones. Ahora nos vamos por el otro lado. Ya les había dicho, ¿cierto? Que emoción y sentimiento no son lo mismo, ¿ya? Tenemos la... Ahí me veo mejor, ahí sí, ahí me veo. Tenemos la emoción que ya habíamos dicho que era esta reacción que nosotros tenemos a un determinado momento, una determinada situación, pero es una reacción intensa, ¿cierto? Pero a su vez de corta duración. Por otro lado tenemos el sentimiento, que es este proceso afectivo que es más duradero, ¿ya? No es de corta duración como la emoción, ¿ya? Es más duradero, pero menos intenso que la emoción. ¿Ya? No es algo tan intenso que nosotros lo estemos
experimentando así como a full, digámoslo así, sino que va ahí como planito. No requiere de la presencia inmediata de un estímulo, ¿ya? No es que el sentimiento vaya a surgir frente a una determinada situación y después ya pare, como sí pasa con las emociones, sino que, como ya les había dicho, es algo que se prolonga en el tiempo, entonces no necesitamos de una determinada situación. Y sus componentes son autonómicos, son mínimos, ¿ya? Por si acaso. Referente a lo que es la clasificación de los sentimientos, porque estos también se pueden clasificar, al igual que las emociones, los podemos clasificar entre sentimientos vitales y sentimientos de valor, ¿ya? Referente a lo que son los sentimientos vitales, tenemos aquellos que son, como dice, agradables y desagradables. Los agradables son el vigor, el bienestar, la ligereza, felicidad, el regocijo, la satisfacción, alegría, júbilo, serenidad, plenitud, entre otros. Y los desagradables vienen siendo la fatiga, la flojera, el malestar, agotamiento, desamparo, nostalgia, desesperanza, desgano, desesperación, celos, vacío, entre otros, ¿ya? Y en cuanto a lo que son los sentimientos de valor, tenemos el valor el sentimiento de valor propio, en primera instancia, que viene siendo el orgullo, la superioridad, el triunfo, la vergüenza, la impotencia, la culpa, el arrepentimiento, la vanidad, entre otros, ¿ya? Que son propios, como aparece ahí, ¿cierto? Y por otro lado tenemos sentimientos de valor ajeno, ¿ya? Que vienen siendo aquellos que nosotros, en este caso, el sentimiento que nosotros tenemos hacia otra persona, no hacia nosotros, ¿cierto? Que viene siendo el cariño, la simpatía, respeto, aprobación, gratitud, consideración, admiración, adoración, rechazo, desprecio, hostilidad, desagrado, despecho, entre otros, ¿ya? Tenemos un montón de sentimientos, si bien se van dando cuenta, ¿cierto? Y como ya lo vimos, ¿cierto? Estos sentimientos los podemos dividir, los podemos clasificar entre vitales y de valor. Dentro de los vitales tenemos los agradables, ¿cierto? Y por otro lado los que son desagradables. Y en otro lado tenemos los de valor propio hacia nosotros y los ajenos, esos sentimientos que tenemos hacia otro objeto en este caso, o hacia otra persona, ¿ya? Ahora les voy a hablar de las pasiones. Las pasiones, como aparecen acá, son estas reacciones que nosotros tenemos, como dice, afectivas de gran intensidad, ¿cierto? Como aparece, como es las emociones, ¿cierto? Que son de gran intensidad, pero a diferencia de las emociones, ¿cierto? Y muy de la mano, sí, con lo que son los sentimientos, son de larga duración, son absorbentes, son obsesivas y tienden a anular nuestra voluntad muchas veces, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir en este caso? Que muchas veces nuestras pasiones están por sobre nuestro uso de la razón, ¿ya? Como que muchas veces nosotros dejamos de lado el uso de nuestra razón en ciertos aspectos, pero obviamente va a depender del tipo de pasiones que tengamos. El razonamiento está cegado y afecta la inteligencia. Puede llegar a producir una distorsión de nuestro pensamiento, la persona puede tener ideas sobrevaloradas y juicios interferidos por la pasión. ¿Ya? Como les había dicho, muchas veces nuestras pasiones a veces como que nos dejan, como que dejan de lado nuestro uso de la razón, ¿ya? Y nosotros como que no, aunque sepamos que, no sé, que es verde, nuestras pasiones nos hacen ver que no es verde, que es azul, por ejemplo, ¿ya? Y no hay nadie que nos saque de ahí, aunque nosotros
nuestra inteligencia sepa o tenga más o menos claro que debe ser verde y no azul. No, es azul, ¿ya? Estas pasiones en sí, em, podemos dividirlas en positivas y en negativas. En este caso, si nosotros estamos hablando, ¿cierto?, de que se está cegando nuestra capacidad de razonar, nos estamos yendo más por el lado de lo que son nuestras pasiones negativas, ya estas reacciones afectivas que tenemos de forma negativa. Pero vámonos por el lado de las positivas primero. Las positivas están basadas en valores éticos, ¿ya? Promueven el desarrollo de la ciencia, el conocimiento, el arte, la historia, el deporte, la religión, entre otras cosas, ¿ya? A esto nos vamos con aquellas personas que están como apasionadas con algo, ¿ya? Como puede ser que, no sé, que alguno de ustedes esté apasionado con lo que es la música, con lo que es el aprender a tocar guitarra, o lo que es el cantar, o con algún deporte, cosas así, ¿ya? Eh, no es malo en este sentido, ¿ya? Porque uno va a querer, en este caso, ir desarrollándose, ir surgiendo. Por eso se ve de punto de vista positivo. Obviamente que si uno se cega, ¿cierto? Ciega, se cega y comienza a trabajar solo en eso y deja de lado el resto de su vida social, su vida afectiva con el resto de la gente, ahí ya vamos a tener que ir viendo si es positivo o no, ¿ya? O sea, siempre en nuestro actuar debemos darnos cuenta de que hay un justo medio, ¿ya? Que debemos actuar ahí con un cierto grado de prudencia en este caso. Y por otro lado tenemos estas pasiones que son las negativas, ¿ya? Entre las negativas tenemos obviamente que están basadas en el fanatismo y en todas sus variantes. Puede producir la ruptura del equilibrio psicológico, psíquico, ¿ya? Al orientar a lo que es la autodestrucción, aunque no nos demos cuenta a veces, nos orientan hacia lo que es la autodestrucción. Entre ejemplos de pasiones negativas podemos tener lo que es los celos, lo que es la envidia, lo que es la venganza, la desconfianza, el fanatismo o el amor obsesivo. En este caso yo les doy el ejemplo de Soraya Montenegro, creo que se llama, que es un personaje que tal vez ustedes no han visto la teleserie, yo la vi cuando era muy pequeñita, así que ni siquiera me acuerdo mucho, pero sé que es un meme hasta el día de hoy, ¿cierto? De la maldita lisiada que le decían, ¿cierto? Que era un personaje de teleserie como cualquier otro personaje malvado, que es muy obsesivo en este caso, ¿cierto? Tienen sus pasiones ahí a flor de piel, pero sus pasiones desde el punto de vista negativo, ¿cierto? En donde están como centrados en su objetivo, que puede ser, no sé, la venganza o sí, la venganza, lo que es los celos, lo que es esto, otro, y su actuar, ¿cierto? Se basa única y exclusivamente en eso. Y todo lo ven, no sé si hay alguna persona, en este caso que está al lado contrario, todo lo malo se lo ven a esa persona. No le ven nada, pero nada positivo. Así pueden ser las pasiones a veces, ya que nos pueden cegar, ¿cierto? Eh, frente a determinadas situaciones. Y como aparece ahí, son autodestructivas. En este caso, este personaje, ¿cierto? Tan malévolo, que lo único que quería era hacerle daño al personaje principal, que ya ni me acuerdo mucho la trama, pero sí me sé el final, al menos de este personaje, del final de la tercera, ya ni me acuerdo, tan autodestructiva que terminó muriendo. Producto, obviamente, de esta pasión que ella tenía de estar cegada ahí, de querer hacerle daño al personaje principal. O sea, vivía solo para hacerle daño a esa persona. Dejaba completamente de lado lo que era el resto de su vida afectiva, de su vida eh, como persona, como ella, ¿cierto? Interactuando con el resto de la gente. Y ese tipo de pasiones, obviamente,
de acuerdo a lo que yo les dije, no son buenas, ¿ya? Eso respecto de lo que es la clase de hoy, queridos estudiantes. Es largo, es extenso lo que les comenté, lo que les expliqué. Espero sí que lo hayan comprendido, que les haya gustado la clase. Como ya les había comentado, es algo que nosotros podemos llevar a nuestra vida diaria, podemos reflexionar sobre esto, ¿cierto? Sobre lo que es el tema de las emociones para nosotros, lo que son nuestros sentimientos, lo que son nuestras pasiones, eh, lo que es la afectividad en sí, ¿cierto? Así que espero que les haya servido esta información y ya nos estamos viendo entonces en una nueva cápsula ya para el próximo viernes. Cuídense mucho, muchos cariños y nos vemos entonces. Chao, chao. Ah, y recuerden, si tienen dudas, consultas, recuerden preguntarle a su profesora Denise, ya que ella no tiene problema alguno en contestarles. Ahora sí, chao, chao, cuídense.